y toda la exaltación. Señor, en esta mañana habla a nuestros corazones a través de tu buena palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que a medida que prediquemos, Señor, tu Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio. Señor, que a medida que se predique, Dios del cielo, las cadenas se rompan, los yugos se pudran. Señor, los enfermos puedan ser sanos. Dios mío, que los enfermos puedan ser sanos. Dios mío, la Biblia dice que usted envió su palabra y nos libró de la ruina, Dios mío. Señor, que a medida que prediquemos, que a medida que su palabra sea confesada, sea, Señor, transmitida, su palabra, escrito está que son espíritu y son vida. Cambien familias, cambien corazones, cambien formas de pensar, traigan transformaciones. Señor, recibe toda la gloria, recibe la alabanza, recibe la exaltación. Dios, gracias, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Aleluya. Iglesia, Dios me le bendiga. Bienvenidos en esta mañana una vez más a este lugar de adoración y de alabanza. Amén. Qué bueno es verle a usted aquí adorando y glorificando a Dios. Amén. Gloria a Jesucristo. Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 112. Y vamos a leer el versículo 1. Recuerde que ese es el tercer domingo donde estamos trabajando una serie de enseñanzas, una serie de predicaciones que la titulamos Analicemos los mandamientos. Y bueno, habíamos estado dando inicio leyendo un pasaje de los evangelios, pero hoy vamos a cambiar porque hay muchos textos de la Biblia que nos hablan sobre los mandamientos del Señor. Entonces vamos hoy a leer el Salmo 112, versículo 1. Es el texto con que vamos a iniciar. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y como estamos hablando de los mandamientos, viene la parte que quiero subrayar. Y en sus mandamientos, o sea, en los de Dios, se deleita en gran manera. ¿Qué tal si lo leemos todos a una sola voz? Pero nos esperamos los unos a los otros para que se entienda lo que leemos. ¿Les parece? Dice la Biblia: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Espere. Yo le dije que nos esperáramos. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amén. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana, pero no deje de alabar y de glorificar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en el primer culto que hicimos, tuvimos un acercamiento a lo que son los mandamientos de Dios. Luego, en ese acercamiento vimos cómo el Señor Jesús profundizó en el sentido de los mandamientos de Dios. Dijimos que muchas veces cuando Jesús predicó o ministró, parecía de golpe como si Jesús quebrantara la misma palabra, porque esos mandamientos pues son de Dios y Jesús no podía quebrantar la palabra de Dios, o si no, pues no era Jesús, y si no era Jesús, pues no era el Salvador de nosotros. Entonces todo eso lo vimos en la primera enseñanza. Tuvimos ese acercamiento y también aprendimos que los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, vienen siendo algo así como la columna vertebral de donde se desprende todo lo demás que la Biblia enseña. Pero también algo que me llevó a comenzar esta serie de enseñanzas es el analizar que muchas veces nosotros, los cristianos evangélicos, ni siquiera sabemos en qué parte de la Biblia están los mandamientos de Dios. Entonces recordamos en qué pasajes de la Biblia están. Pero es más, si cogiéramos a cristianos evangélicos y les preguntáramos cuáles son los 10 mandamientos de Dios, que son la columna vertebral del resto de la Biblia, ni el orden a veces lo daríamos bien. Entonces esto lo lleva a uno a reflexionar y
pues a comenzar a trabajar este tipo de enseñanzas con el propósito no de regañar a nadie, no de hacer sentir mal de pronto al que los había olvidado, sino con el propósito de que todos juntos podamos ser edificados. Entonces, no le puedo traer a memoria en esta introducción todo lo que di en el primer culto, que viene siendo como la introducción a la serie, pero le doy estos pequeños detalles que le ayudan para quedar un poco contextualizado en el orden que vamos. Luego, en el segundo culto, comenzamos a trabajar el primer mandamiento. Y ahí se nos fue el culto de hace 15 días. Hace 8 días no estuvimos con mi esposa en un evento de pastores. Y hoy continuamos y hoy vamos a trabajar el segundo mandamiento. Ahora, algo que también les dije en el primer sermón, donde iniciamos esta serie de enseñanzas, es que cuando uno comienza a analizar los mandamientos de Dios y uno los compara con lo que a uno le enseñaron en la religión tradicional, uno dice, aquí hay cosas que no cuadran. Y en ese momento, cuando uno tiene esa confrontación con la tradición versus la Biblia, primero hay un choque, porque uno dice, uy, pero ¿qué está sucediendo? Pero segundo, ahí es donde uno entra a tomar decisiones. Me sigo moviendo en tradiciones que, según yo mismo descubro, no tienen fundamento, o acepto el fundamento de Dios y su palabra. Ahora, el consejo es que acepte usted el fundamento de Dios y su palabra, pero yo no lo puedo coaccionar a usted para que acepte la voluntad de Dios. O sea, ni el mismo Dios lo hace. Cristo un día dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Eso lo dijo Cristo. Mostrando con esto la libertad que nos da Dios para elegir, aún en los asuntos de nuestra fe y nuestra comunión con Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, hoy vamos a tocar el segundo mandamiento. Y este mandamiento, si usted es nuevo en los caminos del Señor, es un mandamiento polémico. No el mandamiento, sino el contexto en el cual religiosamente nos hemos movido con lo que dice la Escritura. Entonces, vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 y 9. ¿Listo? Deuteronomio capítulo 5, verso 8, 9 y 10, pero por ahora leemos el 8 y el 9 y lo vamos a ir detallando. Porque este mandamiento desapareció como por arte de magia de los catecismos romanos. Si usted agarra un catecismo romano donde aparecen los 10 mandamientos y este no aparece. Yo alcancé a hacer primera comunión y confirmación cuando fui católico. Bueno, o me hicieron católico desde pequeño. Y algo me alcanzo a acordar del orden supuestamente de los mandamientos, porque había que aprendérselos en esos catecismos, pero este no aparecía. Roma suprime este mandamiento de sus catecismos. ¿Y cómo completa? Porque quedarían 9. El último, el 10º, lo parten en 2. Pero eso es delicadísimo, porque eso ya es tocar los nervios de la columna central de la palabra de Dios. La Biblia dice que uno no puede darse el lujo de ponerle o de quitarle a lo que la Escritura enseña. Entonces, como yo no estoy allá, yo no le puedo dar razón de por qué lo hicieron. Me imagino porque
al suprimir esto, se puede justificar algo que ellos practican. Y al justificar esa práctica se puede beneficiar una industria también que hay ahí. Pero eso es una lectura que yo hago. Yo no estoy allá, yo no estoy en la conciencia de ellos. Pero sí estoy a este lado, al lado de la Biblia. Entonces lo que le voy a hablar no es de ellos, sino de lo que dice Dios a través de su palabra. Ahora, veamos qué dice este mandamiento. Entonces, los mandamientos aparecen en el Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Pero como el que más movemos es Éxodo, yo quise sacarlos del confort de Éxodo y meternos a Deuteronomio capítulo 5. El primer mandamiento es el versículo 7. Pero el segundo mandamiento está en el 8, en el 9 y en el 10 del capítulo 5 de Deuteronomio. ¿Cómo nos dice la Biblia? Mire, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vamos con el 9, una partecita nada más, porque eso es escudriñar, ir deteniéndonos. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Cuando uno viene de un trasfondo de esa religión tradicional, esto confronta. Esto confronta. Porque esto es lo que uno realizó siempre en la religión tradicional. Al menos cuando a mí me predicaron la Biblia, yo cargaba algo colgado en el cuello, tenía otra cosa más por aquí en la billetera y tenía uno más tierno en la mesa de noche. Eso me pasó a mí. Y creo que a la mayoría de ustedes, aunque aquí hay algunas personas que tuvieron la bendición de nacer en hogares evangélicos, entonces nunca supieron de esto. Pero los que no nacimos en hogares evangélicos, hicimos esto. Y lo hicimos de pronto no tanto porque queríamos hacerlo, sino porque a donde nos llevaban nuestros padres, enseñaban a hacer esto. Y se supone que si ese señor es el hombre de Dios y enseña lo de Dios, pues uno debe obedecerle y hacerle caso. Ahora, uno también tiene parte porque las Biblias siempre han existido. Y ellos mismos dicen que la Biblia es la Biblia y la palabra de Dios. Uno también tenía parte porque uno no sacaba tiempo para revisar lo que decía la Biblia. Pero la mayor responsabilidad estaba en aquellos que nos enseñaban que esto era normal y además de normal, muy bueno. Pero la Escritura declara, la Escritura muestra que Dios le dijo a su pueblo desde siempre que no se deberían construir imágenes religiosas con fines de adoración. Lo volvemos a leer para analizarlo mejor. Volvamos a leer el verso 8. Así yo no hable mucho, pero que hable la Biblia, que es la que lo cambia a uno. Veamos el verso 8 nuevamente. El 8. No harás. Recuerde, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a como ubicarnos en el espacio-tiempo de manera imaginaria. Imagínese que usted es un israelita, un judío de los tiempos de Moisés, que estaba esclavo en Egipto y Dios lo sacó de esa esclavitud y lo metió a un desierto para luego entregarle una tierra de bendición. Todos los pueblos que hay alrededor son pueblos que la Biblia denominaba paganos. ¿Por qué paganos? Porque adoraban a otras cosas menos al Dios verdadero. Pero Dios siempre ha querido tener un pueblo para Él. O sea, a Dios le gustan las cosas propias.
Por eso fue que Dios creó el mundo y creó a una pareja. Y les dijo, disfruten, goces en todo esto. Mire, lo primero que Dios hizo cuando crea la pareja fue decirle, tengan hijos. Porque aún el placer sexual está dentro del plan de Dios. Y le dijo, tengan hijos. Porque Dios sabía que aún teniendo hijos había un placer sexual para ellos. Les dijo, mire, coman de lo que quieran. Dominen esto. Pero venga, de ese árbol no coman. El resto está en sus manos. Mire lo que le decía yo desde un comienzo. Dios ha querido trabajar con nuestro corazón y nuestra voluntad. Mire, los que vienen a esta iglesia saben que nosotros le motivamos y esto, pero no somos tampoco de los que todos los días llegan a la casa de los hermanos. Buenas. No, respeto a los pastores que hacen eso. Pero yo pienso que nosotros venimos y caminamos con Dios por una conciencia propia. O sea, no quiere decir, y a ustedes los he visitado y en un comienzo, pero hermano, pero eso de que todos los días está el pastor ahí, dele a las puertas de las casas. Y el día que el pastor nos va a golpearles la puerta de la casa, ese día se echa hasta de enemigos a los hermanos. No, esto es, mire, Dios había podido crear a Adán y a Eva que simplemente dijeran sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, y había podido no poner ese árbol ahí, pero Dios quería gente que lo siguiera de corazón. ¿Cuántos alaban su nombre? La gente que se convierte aquí, yo le digo, cuando usted le daba al traguito, al jueguito de tejo, el dueño de la cancha de tejo se iba para la casa suya, camine a jugar. No, usted llegaba solito y con tejo en mano y le compraba hasta el mochilito ese y llegaba ya todo creído, ¿sí? Mostrando el tejo y nadie iba a cabrestearlo por allá, que venga, listo. Pues mi hermano, uno se convierte y ahora, así como uno hacía eso, ahora uno se levanta, se alista, ya no coge tejo en mano, sino Biblia en mano y para el culto, ¿cierto? Entonces, mire, entonces Dios pone al hombre ahí y le dice, disfrute, pero no haga tal cosa. Y el hombre hace lo que le dijeron que no hiciera. Entonces el hombre comenzó a descender. El hombre está aquí arriba, pleno con Dios, y comenzó a descender y a descender. Y cada vez, generación tras generación, la gente iba más perdida. Más perdida. ¿De quién fue la culpa? ¿De Dios? De las personas. Y entonces cada vez que se alejaban del Dios verdadero, hacían dioses a su imagen y semejanza. Se creaban sus propios dioses. Pero luego Dios, en medio de todo esto, en su gracia y en su amor, escogió a un hombre llamado Abraham y con él comenzó el proyecto de tener un pueblo para él. Ahora, a ese pueblo le dio un estilo de vida distinto. ¿Por qué? Porque era de él, era de su propiedad. Pero esos tampoco hicieron muy bien la tarea. Entonces el Señor manda a su hijo a morir en la cruz. Y ahora Jesús le hace como una limpieza y una profundización a los mandamientos, a la palabra, al deseo de Dios, comunica, interpreta la ley de Dios de verdad como es y nos la entrega y luego toma a los apóstoles para que acaben de depurar esa doctrina. Y ahora, después de que Cristo viene a morir en la cruz, ese proyecto de Dios de tener un pueblo de Él sigue en pie, pero ya no es un pueblo hablando de una raza étnica, sino que ahora es personas de cualquier lugar del mundo que le rinden el corazón. O sea, hoy el pueblo de Dios está compuesto de venezolanos, colombianos, italianos, judíos, mexicanos. Todo aquel que se rinde a Jesucristo se convierte en pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios sigue en el proyecto del Señor como un pueblo diferente. Y a ese pueblo es al que Dios le ha dicho desde allá, no se haga esculturas, no se haga imágenes, porque los pueblos que estaban alrededor de Israel hacían eso, pero eso no estaba bien. Y hoy en día, porque ahora vamos a ver Biblia del Nuevo Testamento que habla de lo mismo. Eso no fue solo para Israel, eso sigue hoy. Hoy en día también
Usted dice, uy, vinimos hartos al culto, pero sin embargo somos muy poquitos comparados con la tasa de habitantes. O sea, sigue manteniéndose el patrón. Siempre siguen siendo un poco menos los que caminan de acuerdo al plan de Dios y la mayoría vive con sus ídolos y sus cosas. Entonces el Señor le dice a su pueblo: no haga para usted escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos. Mire, en los cielos hay muchas cosas. Hay astros, ¿cierto? El sol, la luna, bueno. Pero en el trono de Dios pues está Dios. La Biblia habla de 3 cielos: el cielo atmosférico, el de las nubes, el cielo de los astros y ya el cielo que ese es el trono de Dios. Allá está Dios y allá están todos aquellos hombres y mujeres que le han servido a Dios, se murieron y están allá descansando. Y la Biblia dice: no se haga cosas de lo que está arriba, no se haga imágenes de lo que está arriba, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, nada de eso. Dice, ni los va a honrar. El 9, mire lo que dice el verso 9, que no hay que honrarlos. El 9, por favor, que no hay que servirles. El 9, por favor, está en el 8 otra vez. Entonces dice que no hay que inclinarlos, ni hay que servirles. Ese inclinarse es honrar, venerar, bueno. Dice Dios, no lo haga. No lo haga. Entonces, este segundo mandamiento, ¿con qué tiene que ver? Con la prohibición de realizar imágenes con fines de adoración religiosa. ¿Qué tal si usted lo dice conmigo y así aprende mejor? El segundo mandamiento prohíbe la realización de imágenes religiosas con fines de adoración. Eso es lo que dice la Biblia. Y ahí no puede venir el pensamiento, el criterio mío ni el de ninguna religión. Eso es lo que Dios dice en su palabra y no es más. Ahora, esas imágenes religiosas con fines de adoración pueden ser paganas o pueden ser del Dios verdadero. Pero Dios dice, ni las unas ni las otras. Delicado. En el mismo en el mismo Deuteronomio, estamos en el 5. Mueva su Biblia al 4, verso 16 hasta el 19. Está en el mismo contexto, Dios hablándole a su pueblo para que su pueblo no haga como hacen los paganos. Mire, para que no os corrompáis, hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Luego dice, le añade el Señor, porque el Señor conoce el corazón nuestro: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. ¿Por qué? Dice, porque Jehová tu Dios los concedió a todos los pueblos debajo de todos los cielos. En otras palabras dice, la adoración es una bendición que Dios dio para los seres humanos, pero no son dignos de adoración. La adoración no es para lo que fue creado, es para el Creador. Yo no sé si el verso 19 le suena a usted como al horóscopo, que es cierto, le suena a usted que se alineó Júpiter con yo no sé qué cosas, entonces el color para hoy es el amarillo, como si no se muriera gente por ahí con camisa amarilla ese día, ¿cierto? Pero uno a veces cree esas cosas, que el número del chance es tal, entonces todo el mundo sería rico. Bueno, ni cosas como esas. Dios dice, nada de adorar
a la creación, ni de hacer imágenes de esas cosas y volverlas objeto de adoración. Pero también dice el Señor, vamos a Éxodo 32, versículo 4 al 7. Éxodo 32, del 4 al 7. Porque, como Dios conoce la condición del hombre y de la mujer, Dios se adelanta. Y el Señor muestra algo que pasó con el pueblo de Israel. En el Éxodo 20, estos mandamientos aparecen. Y en el Éxodo 32, ya el pueblo los está quebrantando. Dice: y él los tomó de las manos de ellos, les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, ¿qué dijeron? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ellos han sido rescatados de la esclavitud egipcia. Entran al desierto. Pero en medio de que están ahí en el desierto, Moisés, que es el líder, dice: muchachos, ahora vengo, me voy a ayunar y a orar. Moisés se fue a un retiro de ayuno y de oración de 40 días y 40 noches. Allá, se subió a un monte y se metió a orar y a ayunar allá. Claro, la gente abajo del monte decían: lleva 10 días, se moriría, ¿qué le pasaría? Entonces, en su afán, dijeron: nos tocó hacernos una imagen de Dios. Pero en ese tiempo Cristo no había venido como hombre a morir en la cruz. Entonces la pregunta válida de ellos era: ¿cómo será el Dios nuestro? Vimos que abrió el mar, vimos que castigó a los egipcios, pero ¿cómo será nuestro Dios? Moisés nos habló de él, pero ¿cómo será nuestro Dios? Entonces se pusieron a pensar y dijeron: yo creo que nuestro Dios es como un becerro. Yo me imagino que dijeron: no, como un gato, no, es como muy pequeñito. Como una serpiente, no, muy feo. Porque era que los pueblos de alrededor tenían dioses y los representaban con animales y otras cosas. Entonces ellos, la que vieron más fácil fue decir: yo creo que nuestro Dios es como un becerro. Los becerros son bonitos, entonces nuestro Dios, ya sabemos, es como un becerro. Vamos a hacer un becerro para tener entre nosotros a la imagen de nuestro Dios. Era válido. Y ellos entregaron joyas. Óigame bien, entregaron joyas, oro. Parto de lo siguiente: la intención de ellos, ¿era buena o era mala? ¿Querían hacer una imagen del diablo o algo así? No, querían hacer una imagen de Dios. Ahora, invirtieron, entregaron sus cadenas, sus anillos, sus pulseras de oro. Luego tuvieron que trabajar porque hubo que fundir todo ese material, hacer un molde para crear el becerro. Luego de que lo crean, ellos dijeron: estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. O sea, esta es la imagen del Dios verdadero. Verso 5. Después de que hicieron la imagen, ¿sí?, pusieron un altar y pregonaron lo siguiente: mañana será fiesta. ¿Para Satanás? No, para Dios supuestamente. Y ellos están contentísimos. ¿Por qué? Porque descubrieron cómo era Dios. Segundo, porque la sudaron, invirtieron haciendo una imagen de Dios. Y no la hicieron de cualquier cosa, de oro, señores. Y ahora van a hacer fiesta, porque lo de Dios es en grande. Verso 6. Y al otro día no se dejaron coger la tarde, madrugaron, porque iban a celebrarle fiesta a Dios. Y ellos están contentos. Pero mire lo que dice el versículo 7. Entonces, después de todo esto, Jehová, que aquí se genera el detonante. Entonces Dios dijo a Moisés: ve y felicítame a mi pueblo,
qué sacrificio más grato el que yo estoy recibiendo aquí en los cielos. ¿Sí dijo eso? Dijo, vaya, porque esa gente se corrompió. Pero ¿por qué si la intención era buena? Aquí las intenciones no valen. Con Dios, ¿es o no es? Uy, santo Dios. Mire, nosotros los que fuimos idólatras, vuelvo y le digo, aquí hay hermanos que nacieron en hogares evangélicos. Nosotros los que fuimos idólatras, los que adoramos imágenes, ¿lo hicimos con una mala intención? Yo no. Pero cada vez que yo hacía esa adoración a imágenes, ¿qué me decía Dios a mí desde el cielo? Y yo no sabía que me estaba diciendo eso. ¿Qué me estaba diciendo Dios? Corrompido. Y uno compraba hasta el muñeco más grande, el más fino. Algunos compraban ídolos hasta con piedras preciosas. Los hacían de oro fundido. Lo mismo que le pasó a ellos. Y Dios desde el cielo decía, eso no es para mí, eso es una corrupción espiritual. La adoración de imágenes, por más que se haga con buenas intenciones, Dios lo declara como una corrupción espiritual. Bendito sea Dios. Ahora, esas imágenes vienen siendo símbolos religiosos que en lugar de ayudarnos en la fe, nos distraen y ahogan la verdadera fe. Usted me dirá, ¿y por qué? Porque es que cuando la gente necesita una imagen para conectarse con Dios, significa que no hay fe. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5:7 que nosotros andamos es por fe y no por vista. ¿Cómo iba Israel? Andando por fe. No veían a Dios ni ninguna imagen de Dios, pero sí experimentaban su poder y sus milagros. Ahora ellos quieren desviar su mirada de la fe para ponerla en una imagen. Y Juan 20:29, ¿recuerdan lo que Jesús le dijo a Tomás? Claro, Jesús resucitado, no en una imagen, resucitado. Le dijo, Tomás, usted está creyendo porque me vio resucitado. Pero bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Entonces Dios dice no a la adoración de imágenes, a la construcción de imágenes con fines de adoración, tanto de cosas paganas como de Él mismo, porque eso distraen y ahogan la verdadera fe. Entonces ya la fe verdadera desaparece y ya ahí es una idolatría. Número 2. Dios dice no a estas imágenes porque Juan 4:24, la Biblia declara que Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene una forma corpórea. ¿Cómo es Dios? Espíritu. Como ese espíritu está en todas partes al mismo tiempo, porque es espíritu eterno, omnipresente, significa que aquí en medio de nosotros está Dios. ¿Pero usted lo puede ver? No. ¿Por qué? Porque es espíritu. Pero usted dispone su corazón y puede sentir su presencia y puede recibir de sus favores. Dios es espíritu. Y usted no puede llegar a su casa y decir, uy, Dios estaba en la iglesia y lo vi y hice una figura de Él. Es así. No, porque Dios es espíritu.
Bueno, muy bien. Ahora, estos ídolos, como son adorados por los pueblos de la tierra, por las personas, estos ídolos desvían la adoración del verdadero Dios. Y aquí quiero que usted esté muy atento, porque lo que le voy a decir es bien delicado y puede ser bien polémico, pero hay que decirlo porque es lo que la Biblia enseña. Quiero que en la pantalla va a aparecer en la Nueva Traducción Viviente, y usted la abre en su Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente lo explica un poco mejor. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 19 al 20. Y antes de que continuemos, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿En qué consiste el segundo mandamiento de Dios? Otra vez, ¿en qué consiste el segundo mandamiento de la palabra de Dios? No hacer imágenes con fines de adoración religiosa. Listo. ¿Por qué? Porque eso me distraen de la verdadera fe, y porque Dios es espíritu. Pero además, las imágenes y la adoración de imágenes desvían la verdadera adoración de Dios. El apóstol Pablo, es que no podemos leer todo el fragmento, pero en ese pasaje el apóstol Pablo está tratando con ese tema de la idolatría. Y en ese contexto es que Pablo escribe esto, mire. Y Pablo hace preguntas y luego responde, mire. ¿Qué es lo que trato de decir?, decía Pablo. ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia? ¿O que los ídolos son dioses verdaderos? Paremos ahí. Durante todos los tiempos, las personas a los ídolos les han llegado a ofrecer hasta comida. Yo no sé si usted ha escuchado en países donde las personas le llevan a los ídolos platos de comida. Si no estoy mal, en México celebran el Día de la Muerte, como que es, y llevan platos de comida y los ponen allá y lo ofrecen a esos ídolos. Eso viene desde hace mucho tiempo, eso ha existido siempre, ¿sí ve? Ahora, entonces, Pablo dice, ¿qué es lo que yo les estoy tratando de enseñar? Que esa comida que se le ofrece a un ídolo, o esas veladoras, o esas cosas, tienen alguna importancia, o que esos ídolos de verdad son dioses. Viene la respuesta, vamos al verso 20. Mire lo que dice ahí. Dice Pablo, no, de ninguna manera. Entonces Pablo lo primero que anticipa es que esas imágenes a las cuales la Biblia llama ídolos no son dioses. ¿Listo? Ese es el juego de palabras que trae Pablo. Lo primero que Pablo define es: todas esas imágenes que uno realizaba y a las que uno adoraba y veneraba cuando uno no conocía la Biblia, no son Dios. Porque en el primer mandamiento aprendimos que Dios es solamente uno. Y no hay más diositos ni pequeños diositos, nada de eso. Lo demás es creación de Él, y pare de contar o mentiras de la gente. Pero Pablo ratifica y le dice a la iglesia: los ídolos, las imágenes, no son Dios. Mira al que tiene a su lado y dígale: las imágenes religiosas no son Dios. Eso tiene que quedar claro. Eso no es Dios, ¿oyó? Bueno, entonces, pero ahora mire el lío en que nos metemos al quebrantar este mandamiento. Mire. Lo que digo, dice Pablo, es que esos sacrificios se ofrecen ¿a quién? ¿Y qué? Acaben de leer.
Paren ahí. ¿Qué problema tan serio el que se desata cuando comenzamos a adorar imágenes? Que esas imágenes no son Dios. Pero que cuando uno adora a esas imágenes, no adora a Dios. Esa adoración no llega a Dios. ¿A dónde llega? O sea, no es un invento mío, yo no vine hoy como de mal genio. No. Yo le estoy leyendo los textos de la Biblia. Esa adoración no llega a Dios. Usted me dirá, ¿por qué no llega a Dios? Porque ya Él dijo que así a Él no se le adora. Pero el problema está en que desde la tierra, de todas maneras, se generó una adoración. Y esa adoración que se genera, si no es a la manera de Dios, de todas maneras, a alguien espiritualmente llega, pero no a Dios, porque es un acto espiritual. No sé si me hago entender. Entonces, yo hoy digo, voy a adorar a Dios haciendo aquí un fogón de leña y fritando un palomito. Y Dios dice, no, yo ya no recibo eso, hermano. Como Dios no lo recibe, pero el sacrificio se generó, alguien más lo va a recibir. Aunque yo quiera que lo reciba Dios, aunque yo desee que Dios lo reciba, Dios no lo va a recibir porque va fuera de su palabra. Por eso a Dios, y Jesucristo habló de escudriñar las Escrituras para conocer lo que dicen las Escrituras, porque las Escrituras son las que nos enseñan cómo se hacen las cosas para Dios. Pero el problema es que uno poco estudia la Biblia, poco lee la Biblia. Entonces, cuando uno desconoce, uno puede quebrar la palabra de Dios. Por eso aquí está la escuela de consolidación y discipulado, para que usted se inscriba y aprenda y no quebrante la Escritura. Y luego entonces, ¿qué dice Dios a través de Pablo? Yo no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. O sea, la adoración de imágenes me hace tener parte, como una compañía, con los demonios. Y Pablo, de parte de Dios, dice, yo no quiero que la iglesia tenga parte con los demonios. Ahora, usted verá si sigue adorando imágenes. Es problema suyo. Pero yo cumplo con predicarle y con enseñarle. A mí ya no me demandan su alma, porque yo hoy le estoy enseñando. Ya esa es su responsabilidad ante los ojos del Señor. No es que mi mamá me dijo que así era. Bueno, listo. Pero escúcheme bien, eso sencillamente es pecado. Ahora, regresemos al texto de Deuteronomio, al 5:9. Ya leímos el 8 y una parte del 9. Vamos a ir avanzando porque el tiempo corre. En ese versículo también dice la Biblia que no nos vamos a inclinar ni vamos a servir a esas imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Nota que el versículo hace una declaración del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Celoso. Entonces Dios dice, no hagan imágenes ni mías ni de nada para adorar. Y luego dice, porque yo Dios soy celoso. Y eso de ser celoso, ese término hebreo, ¿qué significa? Significa que Él es celoso debido a su santidad y no puede tolerar que se atente contra su honor. Espere, ¿usted me está diciendo que adorar imágenes es atentar contra la santidad y el honor de Dios? Sí, Señor. Ahora, ese término que aparece como celoso es un término que indica ponerse muy rojo por algo que lo indigna. O sea que cada vez que se adoran imágenes, el rostro de Dios, por así decirlo, se enardece
porque se está atentando contra su santidad y contra su honor. La adoración de imágenes no es un juego de carritos ni de muñequitos, es algo que provoca el celo del corazón de Dios. Cada vez que se adoran imágenes, el rostro de Dios se enardece, porque eso es atentar contra su honor y contra su santidad. Por años usted y yo atentamos contra el honor y contra la santidad de Dios. Mire, da tristeza la cantidad de personas que en nuestros países adoran imágenes. Y adoran imágenes con la noble intención, como lo hizo Israel, pensando que se va a llegar a tocar el corazón de Dios. Pero hoy mi deber es, por la Biblia, derribar esos argumentos y decirle: así no se llega a Dios, así no se adora a Dios. A Dios se le adora a la manera que Él dice, en espíritu y en verdad. Desde cualquier lugar del mundo usted dice: Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo te doy la gloria, y el cielo se abre. No es más. Usted no necesita muñequitos, ni pequeñitos, ni grandecitos, ni muñequitos. No, hermano. La Biblia dice que los dioses de las naciones tienen oídos y no oyen, boca y no hablan. Mire, cuando pasan por aquí con esas caravanas, toca amarrarlos, mijo, para que no ahí se caigan de esos carros. Hermano, nuestro Dios no hay que amarrarlo de nada. Él sustenta la creación con el poder de su palabra. Nuestro Dios es más grande que los cielos y la tierra. Alabado el nombre de Jesús. La gente tiene que salir de la idolatría, porque la idolatría atenta contra la santidad y el honor de Dios. Eso es un pecado muy serio. Eso es un pecado muy serio. Y la Escritura nos dijo que el Señor no quiere que el pueblo que es de Él tenga parte con los demonios. Usted ya sabe entonces ahí a qué apunta la Biblia, ¿verdad? Que me voy para el culto, pero después me voy para la misa, pan del curita, que pan de la virgencita. La Biblia dice: yo no quiero. Lo dice Dios en su palabra. Imagínense, yo les he dicho cuando predico en oportunidades: si quiere, olvídese de que aquí hay un predicador. Me va a salir del foco que la cámara ni me coja. Olvídese de que hay un predicador. E imagínese que desde el cielo se escucha una voz tronante que le dice: yo no quiero que participe con los demonios en la adoración de imágenes. Ese es el mensaje de Dios. Ese es el mensaje de Dios. Cuentas tendrán que darle al Señor esos líderes religiosos que por siglos han llevado a los pueblos, a las naciones enteras, a que orar esta palabra y a que adoren imágenes. ¿Sabe cuál es la retórica de ellos? Es que esos que denominan santos son unos amigazos de Dios. Y como estamos en un mundo corrupto de palancas y de sobornos, entonces la lógica que se mueve aquí es: no, yo no llego al jefe, yo voy a donde uno de sus amigazos, o a donde su mamita, como si Dios tuviera mamá. O sea, piensen eso. Ahí se la dejo, después medita más. Y le pido a ellos para que ellos me hagan ahí como el pase con el jefe, y luego el jefe me responda. Oiga, eso suena bien desde la óptica terrenal.
Pero la Biblia dice que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y da el nombre. No es Jaimito, no es Carlitos, no es Alexito, es Jesucristo, el que se hizo hombre. ¿Usted sabe que es solo uno? Ya, eso que usted se está imaginando, eso es. Si yo le digo que de aquí a la casa del hermano Freddy solo hay un camino y es el que tiene piedras pintadas de color azul, y usted sale y encuentra piedras de color rojo, piedras amarillas, piedras blancas, ¿cuál fue el que le dije que era el único camino que lo lleva a la casa del hermano Freddy? Ah, bueno. Y si cojo pues el amarillo, usted verá dónde va a llegar, pero a la casa de él no llega, porque ya se le dijo que hay un solo camino que lo lleva a ese lugar. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Por eso oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que murió en la cruz, porque Él fue el que derramó su sangre, porque Él fue el único que vivió sin pecado desde siempre hasta que murió en la cruz. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, era Dios Hijo, era Dios hecho hombre, por eso no pecó. Nadie más pudo pagar nuestra deuda por el pecado. Solo Él es el mediador entre Dios y los hombres. Lo demás se llama fabricación de imágenes. Y observe algo más que dice el texto. Bueno, gracias hermano. Mire, ahí está el versículo. 1 Timoteo 2, 5. Ahora volvamos al pasaje inicial y vámonos a continuar con la lectura. Dios es como celoso. ¿Y qué hace ese Dios celoso? Visita la maldad. ¿Cuál maldad? Si aquí no estamos matando a nadie. Pudiera uno decir, ¿cuál maldad? Si ahí no hablan de matar a nadie. La maldad de la fabricación de imágenes para adorarlas. Dios ve eso como maldad. Dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mire, como Dios es celoso, Dios se aira con este tipo de cosas, entonces viene castigo sobre la persona, sobre sus hijos, sobre sus nietos y sobre sus bisnietos. ¿Y quién está visitando y castigando eso? Dios mismo, lo dice la palabra. ¿Y qué dice acá? De los que me aborrecen, adorar imágenes es aborrecer al Dios verdadero. Pastor, yo nunca lo había visto de esa magnitud. Pues hoy tiene que verlo de la magnitud que es. O sea, usted cree, mire, ¿sabe qué dice la Biblia? Que los mandamientos se los dio Dios mismo a Moisés. Tremendo. O sea, ¿usted cree que Dios se iba a tomar el trabajo de soltar esto simplemente para que Moisés dijera, oh, mira? No, es porque era importante, vida o muerte. No podemos participar de actos de idolatría. A veces en los fines de año, muchos evangélicos archivan al Dios verdadero y se van a muchas cosas del paganismo, de adoración de imágenes. Mis amados, la Biblia dice no se haga partícipe con los demonios.
Uy, pero ¿qué van a decir de mí? Sí, a Jesús le dijeron endemoniado. Usted le van a decir bobito. Bueno, de ahí para adelante. Usted tiene que tomar la decisión. ¿Honro o no honro a Dios? ¿Quiero la bendición o quiero reprensión y castigo hasta para mis bisnietos? ¿Qué va a hacer usted con la idolatría? Mi consejo es: desaparezcala, pero la decisión es suya. O sea, yo no puedo entrar a su casa y no, eso son cosas suyas. Pero entienda lo que puede pasar, amados hermanos. Amén. Entienda lo que puede pasar. Transgredir el primer y segundo mandamiento de la palabra del Señor genera idolatría y politeísmo. Si quebramos el primer y el segundo mandamiento, caemos en idolatría y en politeísmo. Y termino con lo siguiente. Bueno, ¿y qué pasa si yo quiero seguir adorando mis imágenes aunque usted diga lo que quiera? Yo eso no lo creo porque a mí me lo enseñaron toda la vida y yo quiero seguir ahí. Ok, usted lo puede hacer. Colombia es un país libre. Gálatas capítulo 5 versículo 20. Vamos a leer, por favor. Y ahí termino. La Biblia, pongámoslo desde el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, las obras de pecado. Y comienza a enumerarlas, ¿sí? Adulterio, fornicación. Vamos al 20. ¿Y cuál obra aparece ahí como una obra de la carne o pecaminosa? Idolatría. ¿Sí ve? Dentro de muchas aparece la idolatría. ¿Y qué dice el 21? Cuando ya da como un marco general, dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. O sea, Pablo ya había enseñado de eso, le está recordando, que los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? Dentro de ellos la idolatría. ¿Qué pasa? Dios es un Dios de amor, pero dentro de su amor está el comunicarnos su verdad. ¿Usted pensaba que Dios estaba algo así como arrodillado diciéndonos: vengan a mí, por favor, vengan a mí? Esa es una teología equivocada. El Señor está en su trono y Él dice: si quieres ser salvo, venga, y si no, Él sigue siendo Dios, pero el que pierdo soy yo. Usted es libre de seguir creyendo lo que le han enseñado por allá, pero también es libre de despertarse y pararse al lado de la Biblia y decir: yo no quiero más de esas mentiras. Yo quiero heredar el reino de Dios y voy a salir de esos pecados de idolatría y de politeísmo. Si usted, a través de la transmisión, después en un tiempo distinto a la transmisión en vivo, escucha este mensaje, es porque Dios le ama y le está diciendo: el camino del politeísmo y de la idolatría no es el camino de Dios. El camino de Dios es el camino que Él trazó por su palabra, la Biblia. Quien practique idolatría y muera en práctica de idolatría sin arrepentimiento, no heredará el reino de Dios. Si usted ha predicado idolatría, usted también puede devolverse y venir a los pies de Jesucristo para servirle en realidad como lo es.
mientras hay vida, hay esperanza para buscar la presencia de nuestro Dios. Colóquese de pie. Y ahí de pie quiero que usted me responda. ¿Aprendimos? ¿Quiere seguir adorando imágenes? Esa es su decisión. ¿Quiere seguir conservando la idolatría? Yo cuando entendí, saqué todo eso. Hay hermanos que me han dicho, yo saqué la idolatría como con miedo. Yo pensé que esos muñecos me iban a hacer algo porque le tenían como tan traumados. Y uno dijo, hermano, lo último que me quedaba, yo un día pasé por donde había un río en el puente, boté eso y salí corriendo. Dijo, no, pero me di cuenta que no pasó nada. Mire, y así un muñeco de esos hasta le hablara, reparenta al diablo, mijo. No, de verdad. Pero eso no va a pasar. Pero seamos extremistas. Si llegara a pasar eso, reprenda al diablo y adore al Dios verdadero. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, alabo y glorifico tu nombre. Dios, gracias por ser tan bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Tu palabra me edifica. Tu palabra me cambia. Tu palabra me transforma. Recibe la adoración y la exaltación. Dios, gracias por pensar en nosotros. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra, oh Dios. Esa palabra que nos edifica y que nos transforma. Te alabo y te glorifico, Señor. Oro por esas multitudes que están allá, Dios mío, con una venda en sus ojos, adorando imágenes, adorando cosas que no son dioses, para que en tu bendita misericordia extiendas tu mano, los saques, los traigas y puedan conocer la luz de tu verdad. Yo he predicado tu palabra, Señor, y el resultado es tu obra, Señor. Tú cambiarás los corazones y tú trastornarás las conciencias. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es tiempo de